Hay momentos en que el corazón se quiebra sin hacer ruido. Así le pasó a doña María Elena, una abuela de alma bondadosa, cuando su propia hija cerró la puerta sin mirar atrás. Fue un clic seco, pero más fuerte que cualquier grito. Con 2 maletas viejas y la mirada hacia el cielo, salió sin entender por qué, aferrándose apenas a su fe, esa que nunca la había abandonado. ¿Sabes, pequeño? A veces, incluso los que más amamos pueden hacernos daño, pero ahí es donde empieza la verdadera prueba. ¿Recuerdas a José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos? También fue traicionado por su familia, pero nunca dejó de confiar en Dios. Así como él, María Elena eligió no endurecer su corazón. Escogió el silencio de la oración en vez del ruido del rencor. Caminar con el alma herida requiere una fuerza especial. Es la fuerza de los que oran cuando nadie los ve. Los que, como Ana, la mamá de Samuel, se arrodillan y derraman lágrimas ante Dios, sabiendo que Él escucha incluso lo que no se dice con palabras. Esa fue la oración de María Elena aquella noche, cuando todos creían que estaba sola. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Dios ve lo invisible. Él mira los corazones que fueron heridos y los transforma en fuentes de esperanza. Cristo también fue rechazado, incomprendido, pero nunca dejó de amar. Doña María Elena, con su alma rota, estaba a punto de vivir un milagro, aunque aún no lo sabía. Porque cuando el mundo cierra puertas, Dios abre caminos. Así comienza nuestra historia, con una herida profunda, pero también con una semilla de fe plantada en silencio. ¿Quieres saber qué pasó después con aquella mujer que eligió la compasión en lugar del rencor? Entonces, sigue conmigo. Hay mucho más por descubrir en este viaje de transformación. Durante años, María Elena trabajó bajo el sol ardiente y la lluvia persistente. Cada moneda que ganaba era para su hija. Nunca hubo lujos, apenas lo justo, y aún así jamás se quejó. Su cuerpo se fue desgastando poco a poco. El reumatismo la abrazó sin misericordia. Pero su corazón, ese seguía firme, sostenido por la esperanza y la oración constante. A veces, quienes más dan son también quienes más son olvidados, como Noé, que construyó el arca sin que nadie lo entendiera. María Elena también edificó su vida sobre la fe, esperando que algún día su amor fuera reconocido. Pero llegó la vejez, y con ella el abandono. No es duro pensar que alguien tan lleno de bondad pueda terminar ignorado. Sin embargo, los pequeños gestos que hacemos con amor nunca se pierden. En el cielo, cada lágrima, cada renuncia, cada oración silenciosa cuenta. Es como la historia de la viuda que dio solo 2 monedas en el templo, Marcos 12, 41-44. Dio poco, pero lo dio todo. Así era María Elena, una mujer de fe pura, que ofrecía su vida como una ofrenda viva. Y cuando ya no pudo trabajar más, cuando su cuerpo dijo, basta, no pidió nada. No por orgullo, sino porque confiaba en que Dios proveería. Esa confianza no era ingenuidad, era la fe que viene de una vida entera de entrega. La fe que nos enseña que incluso cuando todos nos dan la espalda, Cristo jamás nos abandona. Pero lo más asombroso estaba por venir. Porque aunque parecía que todo lo que ella había sembrado había sido en vano, Dios ya estaba preparando algo grandioso. ¿Quieres ver cómo una tierra olvidada puede convertirse en un milagro inesperado? Entonces ven que lo mejor está por florecer. Aquel terreno polvoriento lleno de espinas y piedras nunca llamó la atención de nadie. No sirve para nada, decían. Pero María Elena lo conservó año tras año, pagando los impuestos con dificultad, como quien cuida una promesa oculta. Nadie sabía que en ese pedazo de tierra habitaba un propósito divino. Ella no lo hacía por interés, lo hacía por obediencia y fe. ¿Te acuerdas de David, ese pastorcito que nadie valoraba? También lo vieron como inútil,
hasta que Dios lo escogió para derrotar a un gigante. Así es como Dios obra. Toma lo despreciado y lo convierte en instrumento de transformación. Ese terreno era como David, escondido pequeño, pero lleno de destino. Cuando llegó a oídos de María Elena que por allí pasaría una nueva carretera estatal, no lo creyó al principio, pero pronto todo cambió. Una empresa le ofreció $700,000 por aquel espacio que nadie quería. Fue un momento de silencio, no de euforia, porque ella entendía que ese dinero no era suyo, era una respuesta del cielo. Y aquí está algo hermoso que debes recordar. A veces, lo que Dios preparó para ti estuvo en tus manos todo el tiempo. Solo hacía falta paciencia y oración. María Elena no se apresuró, no vendió por necesidad ni por miedo. Ella confió, y Dios honró esa fe sencilla que no hace ruido, pero mueve montañas. Ese terreno no solo le dio estabilidad económica, le dio una misión mayor que cualquier riqueza. ¿Qué crees que hizo con tanto dinero una mujer que ya lo había dado todo por amor? Ven conmigo, que ahora empieza la parte más luminosa de esta historia. Con el dinero en mano, María Elena no pensó en lujos ni en comodidades. En lugar de comprarse una casa elegante o viajar por el mundo, decidió sembrar lo que Dios había puesto en su corazón: compasión. Así nació Sol de Esperanza AC, un albergue para mujeres mayores olvidadas. No puso su nombre en ninguna parte. Lo hizo en silencio, como quien ora en lo secreto y espera que el cielo sonría. ¿Recuerdas a Dorcas en el libro de los Hechos? Ella cosía ropa para los pobres, sin buscar reconocimiento. Así era María Elena. Una costurera de milagros, una jardinera de segundas oportunidades. Y como Cristo multiplicó los panes, ella multiplicaba esperanza con cada gesto de amor, porque el verdadero milagro es servir a los que ya nadie ve. Pero no se detuvo ahí. Fundó también la Mesa de María Elena, un comedor cálido donde no se preguntaba nombre ni pasado. Solo se ofrecía alimento y dignidad. Y en cada plato servido había una oración silenciosa, una promesa de que la bondad aún existe. Era como preparar una cena con Jesús, donde todos eran bienvenidos. Y sabes, niño, niña, tú también puedes construir lugares así, con tus actos, con tu sonrisa, con tu oración por alguien triste. No necesitas millones, necesitas compasión. Porque donde hay amor, Dios está presente. María Elena lo entendía bien. Por eso, en vez de guardar, decidió entregar. Y eso cambió todo. Ahora, imagina lo que puede pasar cuando la bondad, sembrada en silencio, empieza a florecer. ¿Quieres ver cómo incluso quienes te rechazan pueden volver transformados por el amor? Entonces, sigamos. El milagro apenas comienza. Mientras María Elena sembraba caridad en secreto, la vida de Camila tomaba otro rumbo. Las bendiciones que había despreciado comenzaron a faltarle. Perdió su empleo, su esposo la abandonó y las deudas la acorralaron. Lo que parecía una vida cómoda se desmoronó lentamente, como un castillo de arena frente al mar. Y cuando ya no pudo más, con su hijo en brazos, terminó buscando refugio justo en el lugar que su madre había creado. Así sucede a veces, ¿verdad? Como el hijo pródigo de la parábola, Camila tuvo que tocar fondo para mirar hacia arriba. Pero Dios no se deleita en vernos caer, sino en levantarnos con ternura. Él permite que ciertas puertas se cierren, no para castigarnos, sino para redirigirnos. Camila, sin saberlo, estaba entrando en el terreno de la redención. El comedor estaba lleno de aromas cálidos, rostros amables y manos extendidas. Camila se sentó sin saber quién lo había fundado. Solo quería un poco de comida y algo de alivio. Y ahí, entre cucharadas de sopa, comenzaba un milagro. Uno silencioso, como los que hace Dios cuando nadie lo espera. María Elena la vio, pero no dijo nada. Solo sirvió con amor.
¿No te recuerda esto a Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos? No lo hizo por orgullo, sino por amor. María Elena seguía ese ejemplo. En vez de reclamar, abrazó con bondad. Esa es la fe verdadera, la que no se hincha sino que se inclina, la que cura con manos que perdonan, la que transforma sin imponer. Y así, el corazón de Camila, endurecido por el dolor, comenzó a derretirse. ¿Qué pasará cuando una hija empieza a servir donde antes despreciaba? ¿Será posible que el amor recupere lo que parecía perdido? Vamos a descubrirlo juntos. El camino aún reserva revelaciones divinas. Camila empezó a regresar cada día. Al principio, con la mirada baja y el alma encogida por la vergüenza, pero había algo en ese comedor que la abrazaba sin decir palabra. Cada cucharada de sopa parecía limpiar un poco del peso que cargaba por dentro. Y allí, sin saberlo, su fe, esa que parecía muerta, comenzaba a respirar de nuevo. María Elena, con su delantal sencillo y sus manos calladas, nunca reveló quién era. Solo servía y oraba. Así como Jesús no reprendió a Pedro después de haberlo negado, sino que lo recibió con un desayuno en la orilla y un llamado a volver a empezar, María Elena actuaba con el mismo amor. No hacía falta hablar. El perdón verdadero no necesita explicación, solo presencia. Camila no entendía por qué, pero algo en el ambiente le susurraba que aún había esperanza. Poco a poco comenzó a ayudar. Lavaba platos, barría el piso, ordenaba las mesas, y en ese servicio algo en ella cambió. Como Daniel en el foso de los leones, sintió que, aún rodeada de sombras, Dios la protegía. El trabajo humilde la transformaba más que cualquier sermón, porque en el servicio silencioso se encuentra la voz de Cristo que dice, «Estoy contigo». Y eso, querido amigo, es lo que muchas veces no vemos, que al servir somos nosotros los sanados. Camila no solo repartía comida, estaba recibiendo vida. Las oraciones de su madre, invisibles pero constantes, estaban obrando milagros. El amor que parecía haber desaparecido estaba allí, esperándola pacientemente. Pero ¿cuándo descubriría la verdad? ¿Qué pasará cuando Camila se entere de que la mujer que la alimenta con ternura es la misma que ella rechazó? Ven conmigo, que lo que sigue es un acto de amor aún más profundo. Con el paso de los días, Camila ya no era la misma. Su alma, antes oscura por el resentimiento y la tristeza, empezaba a llenarse de luz. No solo ayudaba en el comedor, comenzó a organizar clases para las demás mujeres, rediseñó el pequeño huerto del albergue y hasta creó un rincón de lectura. Parecía que por fin su corazón recordaba cómo era amar y ser amada. ¿Recuerdas a Samuel, aquel niño que escuchó la voz de Dios cuando todos dormían? Camila también empezó a escuchar algo en su interior. No era una voz fuerte, sino suave como el viento. Era Cristo llamándola a renacer, no desde afuera, sino desde dentro. Porque Dios no solo perdona, Él restaura. Y cuando Él restaura, lo hace con belleza. Un día, mientras limpiaba una vieja caja, encontró una carta escrita con ternura. Era de María Elena. Allí, con palabras sencillas, le contaba cuánto la había amado, incluso en el silencio. Le explicaba que nunca la había rechazado, sino que la había esperado todos esos años con oración y esperanza. Al leerla, Camila rompió en llanto, pero esta vez no por dolor, sino por gratitud. A veces creemos que estamos solos, pero hay alguien orando por nosotros. Como Moisés levantando los brazos mientras el pueblo luchaba, así había estado su madre todo ese tiempo, intercediendo en secreto. Esa carta fue más que tinta sobre papel, fue una revelación divina, una señal de que el amor de Dios puede vivir en el corazón de una madre, incluso cuando ha sido herida. Y ahora que Camila conocía la verdad, ¿qué haría con ella? ¿Seguiría adelante o dejaría que el pasado la detuviera? Lo que viene a continuación es una decisión que cambiará no solo su vida, sino la de muchos más. Vamos juntos,
El legado está a punto de ser revelado. María Elena sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, pero no había miedo en su rostro, solo paz. Llamó a Camila con dulzura y le entregó una carpeta sencilla, llena de documentos. Estaban los papeles del albergue, del comedor, de cada donación recibida, pero más allá de eso le entregaba algo invisible, la misión. «Esto nunca fue mío», le dijo con ternura. «Fue de los olvidados, y tú sabes lo que se siente». Camila, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó aquellos papeles como si llevaran el alma de su madre. No era una herencia material, era mucho más que eso. Era como cuando Elías dejó su manto a Eliseo, una transferencia de propósito, de llamado, de amor. Ahora ella entendía que había sido preparada para algo más grande que sí misma, y es que Dios nos forma en el silencio, en el dolor, en lo cotidiano. Camila, rota por dentro, fue sanada por la gracia. Como el grano de trigo que debe morir para dar fruto, su historia de caída se convirtió en testimonio de transformación. Ahora servía con gozo, sabiendo que cada sonrisa que provocaba era una oración que llegaba al cielo. La verdadera herencia no se mide en billetes ni en propiedades, sino en actos de bondad sembrados en el alma de otros. Y María Elena había sembrado mucho. El albergue seguía creciendo. El comedor recibía más personas cada semana, y Camila guiaba todo con humildad, como una discípula que aprendió a amar con las manos. ¿Y qué pasa cuando una vida termina, pero deja un legado tan grande que sigue dando fruto? Lo veremos en el último tramo de esta historia, donde la muerte no es un final, sino la puerta a una gloria mayor. Vamos, aún queda una lección por aprender. El día que María Elena partió, el cielo no lloró, pero muchos corazones sí. Su despedida fue sencilla, como había sido su vida, pero el lugar se llenó de personas tocadas por su compasión. Mujeres mayores que encontraron techo, niños que recibieron pan caliente, voluntarios que habían aprendido a servir con amor. Todos sabían que no se iba cualquier persona, se iba una mujer de Dios. Camila sostuvo su mano hasta el último suspiro, y aunque el dolor era inmenso, también lo era la paz. Había entendido que su madre no la había abandonado, la había amado con el amor más puro, ese que calla, espera y ora. Como Cristo en la cruz, que perdonó sin ser comprendido, María Elena eligió la compasión cuando pudo elegir el orgullo. En su funeral no hubo grandes discursos, pero sí muchos testimonios. Historias de transformación, de vidas rescatadas del abandono. Y en cada una de ellas una semilla de fe que María Elena había sembrado. Su legado no era solo visible, era eterno, porque todo lo que se hace con amor en el nombre de Dios trasciende. Camila, ahora con el corazón lleno de propósito, prometió continuar. «No dejaré que esta luz se apague», dijo frente a todos. Y así lo hizo, no por deber, sino por amor, porque había entendido que el verdadero poder no está en los títulos, ni en el dinero, sino en vivir para los demás, como su madre lo hizo, como Cristo lo hizo. Y así termina esta parte del viaje, pero en realidad apenas comienza, porque cuando alguien siembra compasión, el fruto continúa por generaciones. ¿Te gustaría vivir tú también con ese tipo de propósito? Entonces no te vayas, lo mejor aún está por revelarse. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de María Elena? ¿Elegirías el orgullo o la compasión? Cuéntanos en los comentarios cómo esta historia tocó tu corazón. Queremos leer tu experiencia, tu opinión, tu fe. Y si este mensaje transformó algo dentro de ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de las historias que Dios sigue escribiendo cada día. No te vayas sin ver el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Otra historia real, llena de fe, milagros y esperanza. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.
y que tu vida sea también un legado de amor.